Pues antes que nada, muy buenos días. Pues quisiera yo abordar el tema de el ataque a mexicanos contra la corrupción. Sobre pretexto el presidente de que hay apoyos internacionales, en un principio intentó decir que a una campaña presidencial, lo cual es absolutamente falso. Y ahora lo que él dice es que esta organización está en contra de su gobierno. Lo que está en contra de su gobierno es la transparencia, la rendición de cuentas. Al presidente de la República no le gusta nada que cuestione a su gobierno. Por eso hoy amenazan de dictaminar el día de mañana la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque a través de este organismo se ha podido conocer los excesos en obras como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el AIFA, más o menos, porque como lo construyeron los militares es muy difícil acceder a información. Y Mexicanos contra la Corrupción ha jugado un papel de contrapeso, no solo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también con el gobierno de Peña Nieto. Es una organización de la sociedad civil que busca que se rindan cuentas, que se transparente. El haber exhibido los donantes es algo que aparentemente podría ser público, pero no de la manera como el presidente lo hace, que es intimidar a aquel empresario que se atreva a financiar alguna organización que busque ser un contrapeso a su gobierno. Ese es el mensaje que manda. Te exhibo yo y hay de ti que te atrevas a seguir financiando a estas organizaciones. Es un acto intimidatorio, es un acto digno del autoritarismo que se pretende instaurar en este país cada vez con mayor fuerza. Mexicanos contra la Corrupción busca que se transparenten los recursos públicos y lo hemos visto, lo hace con gobiernos de todos los colores. Le ha tocado al PAN, a gobiernos del PAN, le ha tocado a gobiernos del PRI, le ha tocado a gobiernos de Morena. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es un trabajo periodístico. Y lo que me parece más inaceptable es que se exhibe el salario de los periodistas, porque muchos de los colaboradores de Mexicanos contra la Corrupción son periodistas que investigan estos hechos de corrupción, como es el caso del periodista Salvador Camarena, al que le mando un abrazo solidario, y muchos otros periodistas que por alguna razón trabajaron en esta organización. Pues es absolutamente inaceptable que se exhiban sus ingresos. Es otra manera de intimidar a periodistas libres como ustedes que decidan hacer investigaciones que exhiban la corrupción de Morena. Por eso, desde aquí, condenamos abiertamente esta decisión del presidente de atacar a una organización de la sociedad civil que transparenta los recursos, o busca que se transparenten los recursos públicos y da fe de los actos de corrupción. Creo que al presidente lo que nunca le gustó de esta organización es que se exhibieran los negocios de sus hijos, los negocios de el hijo mayor con Baker Hughes, donde vivió en la casa de un alto ejecutivo, de los negocios de Bobby y de Andy en el Tren Maya. Ese es el enojo del presidente, por eso el ataque frontal contra estas organizaciones. Yo le quiero decir a aquellos que han financiado estas causas, es tiempo de ser valientes, es tiempo de no doblarnos ante el poder autoritario que se pretende instaurar. Y yo le hago un llamado a la próxima virtual presidenta electa que demuestre su talante democrático, dejando de perseguir a instituciones que se dedican a la transparencia y a la rendición de cuentas y que no consumen la desaparición del INAI, porque el INAI es un órgano que es de todos los mexicanos, no solo de los que votaron por Morena. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente adicionando a lo extraordinariamente claro que ha sido
nuestra senadora Xóchitl Gálvez, decirle desde aquí al pueblo de México que no vamos a permitir que esto que sucedió hoy se vuelva una práctica común. Hoy el presidente de la República ocupa todo el poder de la mañanera para atacar a quienes quieren transparencia en este país. Hoy, con el recurso público, lo que hace es lastimar a quienes piensan distinto al gobierno. Es, sin lugar a dudas, lo que sucedió hoy, un acto brutal de autoritarismo. Ya sabemos que a López Obrador no le gusta la transparencia. Cuando fue jefe de gobierno, incluso vetó el órgano de transparencia de la Ciudad de México, y no es por un asunto de ahorros, no es por querer gastar menos. ¿Saben de cuánto es el presupuesto del INAI? Del 0.01% de todo el gasto público. 0.01%. Evidentemente no es un tema de dinero. Lo que López Obrador quiere es que todo su gobierno esté en la opacidad, que todo este régimen morenista y el que sigue esté en lo oscurito, esté debajo de la mesa, que los contratos que se están dando, lo acabamos de saber, en la Secretaría del Bienestar se dieron en este sexenio 8,513 contratos. El 80% de ellos no tuvieron una licitación pública. Esto es, el 80% de los contratos de la Secretaría del Bienestar del gobierno de López Obrador se los dieron a sus cuates, contratos a sus cuates, contratos a modo, contratos en donde claramente pues hay corrupción, hay cochupo, hay moches, hay dinero para financiar, sin lugar a dudas, y yo estoy absolutamente convencida, sus campañas. ¿Cómo es posible que haya hoy ocupado a la UIF? ¿Cómo López Obrador y este régimen de Morena es capaz de utilizar a la UIF para intentar amedrentar a organismos que, por cierto, son brutalmente valientes como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Si hoy este gobierno no tiene límites, ¿se imaginan qué sucederá después? ¿Vamos hacia una venezuelización? ¿Vamos a seguir este gobierno de López Obrador a seguir los pasos de Venezuela? Porque si no quiere transparencia y la disque transparencia la quiere dar López Obrador desde las mañaneras atacando a la oposición, pues los pasos son muy parecidos a los de Venezuela con Chávez y Maduro. No lo podemos permitir hoy y efectivamente, como lo ha dicho Xóchitl Gálvez, es claro, es evidente que no se pueden ocupar estos recursos públicos para lastimar a quien, por cierto, qué bueno que tiene financiamiento nacional e internacional. Ojalá y reciban más. Ojalá y haya más mujeres y hombres valientes que quieran financiar a organismos de transparencia para saber si, cómo este gobierno corrupto y corruptor está cometiendo una gran cantidad de ilegalidades, porque eso no se puede permitir. Y si hay mujeres y hombres valientes que les dan recursos, ojalá y cada vez haya más. Gracias. Yo solo quiero hacer una precisión. Por supuesto que esto es la caja china. Sacan este tema para que no le preguntemos qué pasó con el Mayo. No, que en México no puede pasar nada sin que el presidente lo sepa. No tiene ni idea el presidente cómo salió el Mayo del territorio nacional. Eso habla de su ineptitud, su incapacidad.
o habla de su colusión con los narcos, porque de eso no hay duda. Aquí hay un pacto criminal con ellos y por eso no se atreven a tocarlos y por eso la preocupación, no Mayo, no fui yo, yo no tuve nada que ver, no, ¿cómo? No se te vaya a ocurrir pensar que yo tuve algo que ver. Está más preocupado porque no lo relacionen que por explicar cómo se movía, cómo tenía protección estatal de agentes judiciales, cómo lo protegían, ni el gobernador ni el presidente. Ahí es a donde debe estar la UIF, ahí, investigando a los criminales, no a la gente de bien. Es cortina de humo y es la caja china, por supuesto. Vamos a cambiar. ¿De una vez? Bueno, pues buenos días. Pues nuevamente nos volvemos a encontrar con la noticia que hace un año en la Cámara de Diputados, los diputados de Michoacán habíamos denunciado del tema de los limoneros. Hoy vuelve a ser noticia en los principales diarios, estamos hablando Reforma, Universal, etcétera, donde evidencian que esto de la cuota de la extorsión, la mal llamada cuota, porque finalmente es una extorsión, la UIF es un caso interesante que también pudiera estar ahí dando y han dejado pasar un año. No es posible que sigan amedrentando, ya los productores pararon sus cortes, prefieren quemar sus cosechas a seguir siendo extorsionados. Hago un llamado, como lo hicimos hace un año, al gobernador, al presidente de la República, porque cada uno de nosotros los que estamos aquí pagamos esas consecuencias de ese alimento que en nuestras mesas es básico, que es el limón agrio. Michoacán es el mayor productor a nivel nacional, con más de 80,000 hectáreas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el limón va para arriba, y no es la extorsión del limonero o del empacador el que aumenta el precio, es también el que al final, el producto final en cada uno de los consumidores también asumimos. Ahora sí que a los que les llamamos los taqueros, pues empezaron a hacer hasta cuartitos para poder estar dando limón por lo costoso que está. Esto es lo que está viniendo a suceder en Michoacán. Hago un llamado enérgico al gobernador, enérgico al presidente de la República, que paren. No es posible que continúen así como el aguacate, así como el jitomate y así como cada uno de esos productos básicos que han aumentado, y no ha sido por el costo de producción, ha sido por la extorsión. Gracias, diputado. Entonces, si nos los permitieran, bueno, todavía falta una intervención. Ok, muchas gracias. Gracias. Una rapidísima y les cedo el uso de la voz. Agradecerles su atención y que estén por aquí, pero no queremos dejar pasar la fecha. Hace unos días vimos en notas nacionales que hace ya un año que seguimos sin respuestas de los 5 desaparecidos de Lagos de Moreno, en donde la simulación, en donde las respuestas no claras y las respuestas en donde no nada más estos 5 desaparecidos de Lagos, sino a lo largo y ancho de nuestro país, miles y miles de desaparecidos y miles de familias todavía el día de hoy siguen buscando a alguien. Así que yo quiero pedirles a ustedes su apoyo como reporteros en que no dejen el tema y sobre todo hacer un llamado muy enérgico al gobierno federal, que le seguimos exigiendo desde esta otra tribuna la respuesta no solamente de este caso, sino la respuesta y acompañamiento que se merecen todas y cada una de las familias que hoy les falta a alguien en su casa por los desaparecidos, que sin duda alguna las cifras que tenemos son más que maquilladas, porque sin duda el tener al Instituto de Genética sin presupuesto es y va a seguir siendo la constante para no tener cifras reales de lo que está pasando en nuestro país. Así que en nombre de las familias de estos 5 desaparecidos, de estos 5 jóvenes de Lagos de Moreno, pero sobre todo a nombre de todas las madres buscadoras, quiero hacer una petición y una exigencia pública para que tengan respuesta y seguimiento ya. Y sobre todo a Claudia Sheinbaum, nuestra virtual presidenta, hacerle una exigencia desde ya, que ponga la atención y las acciones en este caso y en todos los de este país para que las madres buscadoras sean prioridad, porque a lo largo de estos 6 años definitivamente no lo han sido y necesitamos respuestas ya. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, legisladores. Preguntarles, ustedes han dicho que es criminal la exhibición de la larga lista que presentó hoy el presidente de los donantes para pues que sean investigados y todo esto. No sé si el INAI tenga que investigar de oficio ya o estas gentes que se sienten ofendidas porque pues son datos personales, tenga que presentar una denuncia también para que pues limpien su imagen o que se aclare ese tema, y si ya vamos a estar así que cualquiera vamos a poder ser expuestos en el momento que ellos quieran. Y por otra parte, en otro tema, preguntarles si ya esperan que la próxima presidenta abra el diálogo con los partidos políticos, porque el presidente nunca lo recibió, a ver si ella ya los abre, para que puedan dialogar sobre estos temas. Gracias. Bueno, el presidente sabe que es un delito y no le importa. No le importa porque él al final solo exhibe información pública de lo que le conviene. ¿Por qué no exhibe las casas de Manuel Bartlett? Los negocios ahí en Cancún que le acaban de descubrir, porque hoy Manuel Bartlett es mucho más rico. ¿Por qué no exhibe las empresas, los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el gobierno? ¿Por qué no nos dice cuál fue el destino de los sobres amarillos que sus hermanos recibieron? ¿Qué pasó con los contratos de Baker Hughes donde su hijo se benefició con una casa? ¿Qué pasó con Ana Gabriela Guevara, que se ve que pues, le va bien como funcionaria pública? Obviamente con dinero privado tendría derecho a viajar en lo que se le pegue la gana. Y todavía se atreve a decir que el mal resultado de los atletas es culpa de los sexenios anteriores. ¡Qué poca vergüenza! Es su responsabilidad. Pero él siempre culpa a otros, nunca va a asumir su responsabilidad. Entonces, ojalá las personas se puedan defender, pero justo, ya no va a haber INAI. ¿Ante quién te vas a defender? O sea, y hay temas con la prisión preventiva oficiosa que ayer aprobaron. Viene una persecución brutal contra todos los ciudadanos, contra los empresarios. Basta que digan que evadiste impuestos para que te pongan prisión preventiva. Si hay prisión preventiva justificada, pues está bien. Pero eso es el nivel de amenaza que viene en el país con todo este número de delitos. ¿Y de qué sirve que hayan puesto que la prisión preventiva para el tema electoral? El presidente se metió a la elección abiertamente. Pidió el voto para su partido porque si no habría riesgo de quitar los programas sociales. Eso implica prisión preventiva oficiosa y no pasa nada. La extorsión, ya metieron la extorsión a prisión preventiva oficiosa. Lo que necesitamos es que detengan a los extorsionadores. O sea, los pobres jueces los culpan, pero los jueces que les den elementos para encarcelar a los delincuentes, pero si ni siquiera los detiene la Fiscalía del Estado porque está coludida con ellos, es la verdad. Las fiscalías son parte del negocio de la extorsión. Para nosotros es claro, nunca hubo apertura para un diálogo en este sexenio. Ojalá y no repita ese mismo talante autoritario la próxima presidenta, porque a quien daña en realidad es a los mexicanos. Hoy traen este discurso de los mexicanos nos dieron la mayoría de votos, solamente les dieron 54 y a la oposición 46. Es obvio que con todo el agandalle, los recursos públicos, la amenaza del tema de los programas sociales, la movilización, la compra de votos, toda la estructura gubernamental que ocuparon para esta elección, con todo eso, solamente tuvieron el 56. Es claro que México de inicio no les dio las 2/3 partes. Es claro que seguiremos litigando esa sobrerepresentación abusiva que quieren hacer y que una vez que se definan los escaños y las curules, pues ojalá y la próxima administración tenga mayor altura de miras. Yo soy feminista, lo saben, esperaría que ojalá y así sea. Por el bien de México y por el bien de una mujer que por primera vez en la historia de este país va a gobernar, ojalá y Claudia Sheinbaum no se comporte como López Obrador, escuche a la oposición, dialogue con la oposición y por supuesto se puedan construir leyes a favor de México. Si no es así,
creo que quien perderá la oportunidad será la primera mujer presidenta en este país. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, ahorita. Buenos días. Por un lado, precisamente ayer el presidente del PRI hablaba acerca de buscar estos caminos de comunicación con la nueva administración. Preguntar, ya insisto, como Félix decía, si buscarían estas vías de comunicación o a quién le corresponde abrir y buscar estos canales de comunicación con el gobierno, a la oposición o al poder. Número uno. Número dos, y por otra parte, senadora Kenia, sobre la contienda interna del Partido Acción Nacional, se ha dicho mucho que usted podría ser la primera mujer, hablando de primeras mujeres, pues la primera mujer al frente del partido. No sé si nos quisiera comentar algo. Gracias. Muchas gracias. Respecto al diálogo del gobierno con los actores políticos y sociales, he tenido la fortuna de estar en instancias de gobierno, en la Secretaría de Gobierno de mi estado, y el primer paso lo dimos nosotros. Cuando hay democracia y demócratas, se espera ese vaso comunicante que tenga que tener el gobernante con la sociedad civil y también con los partidos políticos. Pareciera ser que hay un primer paso. Ojalá y se concrete en acciones y realidades. La presidenta o la próxima presidenta ha convocado a reunirse ya con los gobernadores de los distintos signos partidistas, incluyendo el gobernador de mi estado, Mauricio Curi. Han planteado los proyectos que ellos tienen para generar paz y progreso en sus entidades. Ojalá y no se convierta en un diálogo de sordos y sí se concreten en realidades. Eso es lo que esperaríamos, que lo que ha realizado hoy con los gobernadores, igualmente también lo realice con los partidos políticos y con la sociedad civil. Creo que México sí requiere otro rumbo y es muy importante el diálogo que debe existir del gobernante con los partidos políticos, con los legisladores y desde luego con la sociedad civil organizada. Gracias. Gracias. Es ya un hecho que la convocatoria… bueno, aquí está un integrante de la comisión, por cierto, diputado. Pero entiendo, salvo que me corrija, por supuesto, mi compañero, diputado, exgobernador de Querétaro, va a ser la próxima semana, ¿no? Sale la convocatoria. Sí. Y esa convocatoria tendrá que perfilar, evidentemente, el cómo. O sea, me refiero a, ya hay algunos comunicados y demás, pero la convocatoria como tal no ha salido. Yo estoy convencida de ser la mujer con mayor conocimiento del padrón electoral del PAN. Y también estoy convencida en ser la mujer que mayores afectos tiene adentro del PAN y con la ciudadanía filopanista. Estoy convencida e incluso hay algunos sondeos, algunas encuestas que ratifican esto, pero también sé que es tiempo de construir un partido unido y un partido que llegue a la próxima legislatura lo más fuerte y sólido posible. Yo he dicho que una vez que se emita la convocatoria definiré mi posición. Lo que estoy, digamos, clarísima más allá de la convocatoria es que a mí me hubiera encantado que fuera lo más abierta a la ciudadanía, lo más. En tanto más ciudadanos, por supuesto, estamos hablando de casi 300,000 ciudadanos militantes, ¿no?, que son panistas, qué bueno que podrán votar. Yo particularmente me hubiera encantado, se lo he hecho saber al gobernador, al exgobernador, me hubiera encantado que más ciudadanos pudieran participar además de ser panistas. Yo también sé que los estatutos solamente tienen dos vías, militancia o consejeros. Y bajo esa lógica, y porque soy una mujer demócrata y porque además soy una mujer de leyes, entendiendo que esa es
la estructura de mi partido, pues tomaré la decisión, no sin antes decir, yo estoy para construir. Lo he hecho siempre. Cuando Xóchitl me invitó a ser su jefa de oficina, yo entregué mi vida y mi corazón por esos meses. Hoy la veo con todo el cariño que puede tener mi corazón, porque sé que hizo todos los días lo que estaba en sus manos para sacar adelante una campaña contra el agandalle, el abuso y el exceso, digamos, del gobierno, así también en mi partido. Yo espero que en mi partido podamos encontrar un punto de coincidencia entre todos, que no haya división, porque ya vemos lo que viene. Viene el ejemplo de hoy, viene un exceso en contra de la oposición, y hoy la oposición tiene que estar lo más firme y fuerte que nunca. Voy a hacer un comentario final. El día de hoy se califica la elección presidencial. Va a ser muy importante que la próxima presidenta tenga claridad de qué pasó. 40 millones de mexicanos decidieron no participar. 25 millones de mexicanos no votaron por ella. Ella tiene un fragmento de la población, por supuesto mayoritario, y la llevó a ser la presidenta ganadora, y está obligada a escuchar al resto de la ciudadanía. No todos tienen la coincidencia con la visión de su partido. Me preocupa que no haya dado muestras de ser una mujer demócrata. Su servidora, desde la noche de 2 de junio, reconoció su triunfo. La felicité. En el momento que yo tuve los datos, que fueron el PREP, el conteo rápido, las actas en manos de los partidos. Ella el día de hoy, con las actas en la mano, no ha querido reconocer el triunfo de Lemus en Jalisco, de Alessandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc, de nuestro presidente ganador en Zacatecas, Varela. Y así les podría mencionar muchos triunfos que con el mismo mecanismo donde ella ganó, ellos ganaron. Eso no es ser demócrata. Y ella necesita dar muestras de que es una mujer demócrata que sabe ganar, pero que también sabe perder. Muchas gracias.